grabar en este computador. Listo, creo que ya estamos grabando, sí. Entonces el truncamiento básicamente es pasar un plano, es como si yo tuviese aquí un plano, ¿sí? Que viene y corta, un plano que viene y corta el elemento. Entonces obviamente pues se va a generar aquí un punto de corte y todo el asunto y va a quedar truncado. Entonces cuando le falte un pedazo, por decirlo así, palabras coloquiales, cuando le falte un pedazo al prisma o a lo que sea, se llama truncamiento. Entonces ya salimos de los fáciles, que es el cono, ¿sí? El cono y el cilindro. Pueden existir en ambos. Entonces para cilindros utilizo el desarrollo por líneas paralelas. Y para conos utilizo el desarrollo por líneas radiales. Listo, ya quedaron ahí. Pero después me dice entonces que también aplica para prismas y pirámides. ¿Cuáles son los prismas y cuáles son las pirámides? Un prisma es una figura que tenga más de 4 aristas, 4 lados. Mm, no necesariamente. ¿Quién da más? El cono es como el cilindro, pero con base cuadrada, profe. ¿El cono? Sí. No, no, no. La El cono ya lo pirámide es vimos. como un cono, pero con base cuadrada. No necesariamente. Prisma es que tenga las caras paralelas, o sea, que haya paralelismo entre caras. Ese sería Un prisma. un prisma. Se acercó. El que dijo lo de la base cuadrada también se acercó. Bueno, La pirámide puede ser, digamos, con cualquier figura geométrica equilátera. Que llega a De un base. punto. en realidad es una base poligonal. Entonces, Es- cuando yo digo poli, significa varios. Entonces, varios puede ser desde 4, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener como ustedes hicieron, una pirámide. ¿Se acuerdan ustedes de la pirámide que hicieron en vistas auxiliares? ¿Qué base tenía ella? De hexágono. Exacto. Entonces, era una pirámide hexagonal. Bueno, veamos aquí. Y lo mismo pasa con el prisma, por ejemplo. Es Exacto. como Entonces, eso en realidad entra en dos divisiones. Carajo. Borremos esto por aquí. Era para que no hicieran copia. Entonces, en realidad, los polígonos se dividen en polígonos regulares y los polígonos irregulares. Entonces, ¿qué es un polígono regular? Lo pueden ver ahí. Es cuando tiene los vértices y las caras iguales. ¿Listo? Entonces, un tetraedro son 4 triángulos igualitos, ¿sí? Que al doblarlos forman esa figura. Un cubo, que en realidad se llama hexaedro, ¿sí? O sea, el nombre, por así decirlo, como cuando uno ve un mosquito y aparece el nombre científico, aquí es igual. Entonces, el nombre científico del cubo en realidad es hexaedro, ¿sí? ¿Qué son? Son 6 cuadrados igualitos que al doblarlos forman esa figura. Un octaedro, pues, ¿cuántos serían? 8. 8. Está el dodecaedro, el icosaedro. ¿Cuántos son el icosaedro? 15. ¿Cuántos tiene Bueno, el dodecaedro tiene ¿cuántos? 2. 12. ¿Y el ico? ¿No son 15? No sé. ¿Cuántos son el ico? Entonces 15. C3. No sé, ¿cuántos son? 20. 20 caras, creo. Exactamente, el ico son 20. 20 triangulitos. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, todo termina en edro. ¿Por qué?
Porque es regular, que son igual. No, eso sería ISO. Cuando todo es igual, entonces usted es ISO. ¿Listo? Eso es como se me olvidó el nombre, lo que va antes de una palabra se me olvidó, ¿cómo es que se llama? El prefijo, exacto. ISO. Isotérmico, entonces tiene la misma temperatura. Isobárico, entonces la misma presión. Bueno, pero entonces acá no es iso, es edro. ¿A qué viene el edro? Con la cantidad Isocórico de es para el caras. mismo volumen. Entonces en realidad son los polígonos, los poliedros, son polígonos regulares, o sea, igualitos. Y regulares es una figura conocida. Si se dan cuenta es triángulos. Si nos damos cuenta son triángulos eh, cuadrados y hexágonos o pentágonos aquí en este caso. También puede hexágonos, o sea, en realidad es que cuando todas sean iguales, las figuras, no importa el número, que sean iguales y que formen los mismos ángulos. Entonces sus ángulos son diedros y poliedros. ¿Qué es un ángulo diedro y qué es un ángulo poliedro? Uy, se enrumbaron por acá. Poliedro es un ángulo formado entre diferentes planos. No. Exactamente. Ya se les olvidó lo que vimos la vez pasada, ¿no? Ángulo diedro es entre dos planos y poliedro es entre varios planos. Punto. Entonces aquí viene una definición un poco compleja. Bueno, no compleja, es como una, mm, una ley, ¿sí? Que un poliedro se considera regular solo, entonces, solo cuando en uno de sus vértices concurren, ¿qué es concurrir? 3, 4 o 5 triángulos equiláteros. ¿Qué es un triángulo equilátero? Todos iguales. Concurrir es como que continúa. No, O sí. cuando usted concurre con una persona en un punto, ¿qué es? Que se encuentra. Que se encuentran, exacto. 3 cuadrados o 3 pentágonos. Pentágonos. Entonces esta definición, ahí donde la ven toda simple, básicamente me da todo para entender un poliedro regular. Entonces solo, o sea, es poliedro, se considera un poliedro regular solo cuando en uno de sus vértices concurren 3, 4 o 5 triángulos equiláteros. Entonces si podemos ver acá, entonces aquí vemos, en este caso concurren, por ejemplo en este vértice, 3. 3. En este vértice, 3. En este vértice, 3. En todos concurren 3 triángulos equiláteros. ¿Equiláteros qué es? Que los 3 lados son Lados iguales. iguales. ¿Listo? 4. Entonces en el octaedro, nosotros vemos que en el octaedro, en un solo vértice, ¿concurren cuántos? Por ejemplo, ¿dónde? Este. Entonces 4. aquí concurre este triángulo, concurre este triángulo, concurre este triángulo y concurre un triángulo que está aquí atrás. ¿Listo? Entonces es 4 triángulos equiláteros en el octaedro. Acá, en el dodecaedro, en un mismo vértice, ¿concurren cuántos? 3. Por triángulo 6. Si se forman triángulos 6, pero por caras. Perdón, 3. no, este en el icosaedro. Estamos hablando de triángulos equiláteros. En el icosaedro, 5. en un mismo vértice, concurren 5 triángulos equiláteros. ¿Entendido? Entonces, la definición
va como por partes. Entonces, esa es la razón por la cual el tetraedro, el octaedro y el icosaedro se considera poliedro regular, porque concurren en uno de sus vértices, no importa cuál, porque como es igual, ¿sí? No importa cuál, todos los vértices, por decirlo así, son iguales, tienen el mismo ángulo, ¿listo? Es un ángulo poliedro, son iguales, concurren 3, 4 o 5 triángulos equiláteros. También 3 cuadrados o 3 pentágonos. Entonces, si vemos acá en el cubo, o en el, ¿cómo es que llaman técnicamente el cubo? Hexaedro. Hexaedro. Entonces, en un vértice, el que ustedes quieran, el más visible, pues es este. Si se dan cuenta, en este vértice concurren 3 cuadrados. 1, 2, 3. Y ahora aquí, en el dodecaedro, en un vértice cualquiera, por ejemplo en este, si se dan cuenta acá, concurren 3 pentágonos. 1, 2 y 3. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, señor. Entonces, ahí entran los poliedros regulares. Todo igualito, todo bonito, todo chévere. Ahora entran los poliedros irregulares. ¿Sí? Y los poliedros irregulares se dividen en prisma y pirámide. Bueno, entonces, ¿cuál es cada uno? Pirámides son los azules y prismas los de agua. Sí, 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 pero ¿qué características tienen uno y el otro? Entonces, la Tenemos como de pirámide. forma cilíndrica No y el otro como... necesariamente. Hay algo muy específico en cada Ah, uno. que termina en un vértice. Pues las pirámides terminan de Entonces, arriba. exacto, hablemos primero de la pirámide. ¿Sí? Entonces, está compuesto por una base poligonal. ¿Sí? ¿Qué es una base poligonal? Un polígono. Entonces, un polígono es desde 3 líneas, se considera un polígono. Entonces, un triángulo es un polígono, un cuadrado es un polígono, un pentágono es un polígono, un hexágono es un polígono. ¿Sí? Entonces, la base es un polígono. ¿Sí? Y las caras laterales se unen en un punto común. ¿Listo? Entonces, ustedes ven aquí, tenemos un punto común, un punto común, un punto común, un punto común. ¿Listo? Que ellas puede ser, y va a pasar, que las caras sean iguales o no. Así por lo que es regular la base. Exacto, porque es un polígono regular. Entonces, pues, una definición, o bueno, no, una conclusión boba es que siempre las caras laterales de la pirámide, pues van a ser triángulos, porque se parte de un polígono y convergen todos en un punto común, en un vértice común, que es este. También a este punto se le conoce como cúspide. Entonces, la cúspide de la pirámide. ¿Listo? Entonces son triángulos. ¿Puede ser oblicuo o no? Pero ya no serían iguales las caras. Exactamente. Pero puede suceder. Ya no serían iguales los triángulos. ¿Sí? Entonces esa no es una definición. ¿Ok? Entonces la pirámide no necesariamente las caras laterales son iguales. ¿Listo? Pero sí van a ser siempre triángulos. No sé si me entienden. Entonces, Sí, que sean las caras iguales se cumple para pirámides rectas. ¿Sí? Pero puede suceder también que haya, ¿dónde está mi amado lápiz? Resulta que puede que no sean rectas o sea, que no converjan acá, sino converjan por acá. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ella sigue siendo una pirámide, ¿sí? Ahora sigue siendo con base triangular, pero ya no es recta, sino es oblicua. Entonces, cuando es recta, no se dice pirámide recta, sino se dice pirámide solita. Esperen, yo cierro por aquí la ventana, que está como mucha bulla.
¿Listo? Entonces, no se dice pirámide recta, se dice pirámide. ¿Listo? Y ustedes siempre dicen pirámide triangular o pirámide de base triangular, pero pues uno omite lo de la base porque ya sabe que la pirámide es una figura, un polígono como tal. Entonces, no, pues evita decir siempre esta base. ¿Listo? Pero si es oblicua, sí debe decir pirámide oblicua. Por ejemplo, en este caso, pirámide oblicua triangular. Si fuese aquí la oblicua aquí, entonces pirámide oblicua rectangular. Bueno, puede ser truncada o no puede ser truncada. Pero ya no serían triángulos. No, Ya no serían triángulos, exacto. caras. Entonces, por eso, esas definiciones no siempre como que las adquieran como verdades absolutas, porque si les plantean un caso así, entonces se les van abajo sus definiciones. Entonces, eh, como tal, la pirámide es que una base poligonal. Bueno, va a haber un punto común, va a haber un punto común, puede ser recta, puede ser oblicua, ¿sí? Y puede ser truncada. Entonces, vea a partir de una figura tan simple todas como las variaciones que puede haber. ¿Listo? ¿Entendido? Recuerden que el truncamiento, o sea, el plano cortante que se forma puede ser paralelo a la base u oblicuo, ¿sí? Se considera truncado con que le falte, por así decirlo, un pedazo. Aunque usted ya le haga un plano de corte, ya se considera truncado. No importa si es paralelo a la base u oblicuo. ¿Por ahí van a preguntar algo? ¿Qué diferencia en sí hay entre los regulares e irregulares? Ahí la pregunta se la puedo contestar. No, pues es que usted, bueno, ¿cómo se la puedo decir? Pues es que los polígonos regulares son figuras que todas son iguales. Y sus ángulos todos son iguales. En los irregulares no pasa eso, porque no todos son iguales. Si se da cuenta aquí, en la base hay un pentágono y los otros son triángulos. Entonces ya por ese hecho no se consideran iguales. Profe, qué pena. Y también se podría decir que todos los vértices tengan la misma cantidad de planos que llegan al vértice. Pues, No porque mire, por ejemplo, este punto. Ah, bueno, en este punto, no piensen tanto por la cantidad de vértices, porque por ejemplo en este vértice, ¿cuántos planos llegan? 5. ¿Y cuántos llegan a este vértice? 3 planos. Sí, miren, el plano que está acá, este plano que está acá y el plano de la base. Entonces, aquí convergen 3 y aquí convergen 5. En cambio, por ejemplo, acá, en un polígono regular, en un poliedro regular, acá coinciden los mismos planos, aquí coinciden los mismos planos, aquí coinciden los mismos planos, aquí en todos coinciden 3, Pero aquí en en el todos. tetraedro no, profe. ¿Dónde está el...? En el tetraedro siempre son 3. pues si es regular, se tiene que cumplir, pues, siempre. No, porque en la cúspide coinciden 4, ¿no? No, son 3, porque son 4 triángulos. Pilas que un tetraedro son 4 triángulos. ¿Se acuerdan Coinciden 4 en la cúspide, ¿no? no, serían 3? Porque no sería regular, entonces no serían caras iguales, en caso que fueran cuatro. Si no, no sería cara igual, Si pues fueran la 4, base. entonces tendríamos es una pirámide triangular. No, profe, porque, o sea, son 4 triángulos unidos, ¿no? Sí, sí, señor. Pues en la punta tienen que unirse a los 4, ¿no? No, son No, tres. son 3 que se unen Porque en hay la un punta. triángulo abajo. La base es un Hay un triángulo. triángulo, la base sería uno de los triángulos. Entonces la base es un triángulo. Es que, de pronto Ah, piénselo ok, aquí. ok, ok, ya. Piénselo aquí, le voy a hacer una raya para que para que se dé cuenta de pronto. Acá. No es aquí así. ¿Listo? La base es un triángulo también. La base es así. ¿Listo? Profe, pero ahí yo me perdí. O sea, si la ¿Por base qué? es un triángulo, o sea, tiene tres lados, ¿por qué va a tener cuatro caras? No, nadie dijo Pues que en total. tuviese 4 caras. Concurren 3 triángulos. Vea, se los dije aquí. En todos los vértices concurren 3.
Aquí concurren 3, aquí concurren 3, aquí Ah, ya, concurren listo. 3 y aquí concurren 3. Donde concurren 4 triángulos es acá, en el octaedro. Y en el icosaedro concurren 5 triángulos. Entonces, pero ¿por Listo. qué se considera poliedro regular? Porque está compuesto por todas las figuras son iguales y todos los ángulos son iguales. Que no pasa eso en los poliedros irregulares. No todas las figuras son iguales y no todos los ángulos son iguales. Si se dan cuenta, este ángulo que hay entre estos dos es muy diferente al ángulo que hay aquí arriba. ¿Listo? Y ahora entonces la parte de los prismas. Entonces, ¿qué es un prisma? Entonces se parece mucho a un cilindro, ¿sí? Entonces en realidad el cilindro sale, o bueno, el cilindro es como familia o primo hermano de los prismas. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué es un prisma? Entonces, si estamos hablando de poliedro, entonces un prisma debería estar relacionado con polígonos. ¿Sí? Si se dan cuenta, entonces aquí la base es un polígono, aquí la base es un polígono. Recordemos, poli es más de 2, más de 3 en realidad, bueno, de 3 o más, ¿sí? Entonces aquí vemos que podemos tener prismas a partir de triángulos, a partir de cuadrados, de pentágonos, hexágonos. O sea, se parece mucho entre sí la pirámide y el prisma. ¿Pero en qué se diferencian? En cómo convergen el vértice, digamos, arriba termina en punta y acá termina pues en la misma base. Exacto, ¿quién da más? O que siempre hay par de caras iguales. También. Entonces hay un par de caras iguales, que son las bases. La base y la tapa son igualitas, ¿sí? Son triángulos, son cuadrados, son pentágonos, son hexágonos, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos la primera definición. Entonces el prisma son dos bases poligonales, ¿sí? Nosotros ahí decimos que esta es la base y que esta es la tapa, pues porque lo estamos viendo, pero si lo volteo, entonces esta pasa a ser la base y esta pasa a ser la tapa. Entonces en realidad son dos bases poligonales, una y dos, ¿sí? Y sus caras laterales tienen una característica que es ¿cuál? Son iguales. Son iguales todas. Sí, son iguales. Pero, ¿cómo se llama esta figura? Rectángulo. Pero el rectángulo, ¿cuál es el nombre científico del rectángulo? Ah, ok. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama esto? Cuadrilátero, ¿no? No. Bueno, sí, pero en realidad, ¿cómo se llama? Han escuchado la palabra paralelogramo, me imagino. Entonces, Sí, paralelogramo es cuando las dos pares de caras son paralelas. Entonces, si se dan cuenta, esta cara es paralela a esta y esta cara es paralela a esta. Entonces, se considera un paralelogramo. ¿Listo? ¿Sí o no? sí, sí. Entonces, un Corre cuadrado cara o viene lado. siendo... ¿Perdón? Cara o lado. Es que digo cara. Ah, perdón. Bueno, las caras son paralelogramos y todas las caras son iguales. Obviamente el triángulo en este caso, o sea, son iguales y el triángulo es un triángulo equilátero. ¿Sí? Acá, si es un prisma rectangular, pues no serían paralelos, todas las caras serían igual, todos los paralelogramos serían iguales, sino habría dos iguales y otra pareja igual.
En un pentágono, si todos los paralelogramos, o sea, todas las tapas, todas las caras son iguales. En un hexágono también, en un prisma hexagonal, todas las caras son paralelogramos iguales. O Entonces sea, depende mucho la figura que componga la base. ¿Listo? o sea que el prisma pues se acerca a los cilindros, ¿no? Entre más Por eso le lados digo tenga. que los prismas son como que los cilindros son como un primo hermano de los prismas y los conos son como unos primos hermanos de las pirámides. Pero ellos están como, o sea, como aparte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cumplen los principios, por así decirlo, para considerarse prisma. ¿Listo? Entonces aquí deberíamos poner por acá, no sé por qué no me está funcionando esto. Ah, ya, tengo que poner el mouse. Entonces aquí podríamos poner, aquí como juntico, el cilindro y el cono. ¿Sí? O sea, el cono va como por acá y el cilindro va acá. ¿Sí? Pero piénselos y recuerden, son diferentes. Son parecidos pero diferentes. Puedo hacer una línea. Uy, es que el pulso con el mouse sí es terrible. ¿Listo? Entonces son de la familia, pero son esos primos que nunca se ven. ¿Sí? O que se ven por allá en Navidad. Entonces, están pero no están. Entonces no los confundan. Pero sí les sirve para acordarse de ellos. ¿Entendido? Entonces, si se dan cuenta, entonces por líneas paralelas trabajamos los prismas, que son estos, pirámides, los prismas, perdón, estas, ¿sí? Y por líneas radiales se trabaja todo lo que sean pirámides y conos. Entonces, si se dan cuenta, por eso, o sea, si se dan cuenta, prismas y cilindros, por acá, son de la familia, o sea, se desarrollan igual, ¿sí? Cilindro y prisma, está acá. Y las pirámides y los conos se desarrollan por líneas radiales. Bueno, ¿por qué? Ahora les pregunto, ¿por qué no aparece en esta lista? ¿Por qué no aparece en esta lista los poliedros regulares? Si se dan cuenta, solo estamos hablando de poliedros irregulares. ¿Por qué no aparecen los poliedros regulares? O sea, ¿por qué no me aparece, y por ejemplo en las guías que yo les envié, no va a aparecer el desarrollo de un cubo? No va a aparecer el desarrollo de un octaedro. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? ¿Qué dicen? Muchachos. No sé, bro, pues yo voy a decir cualquier cosa. Porque se puede relacionar con los prismas. No sé. No. Piénsenlo de la forma más fácil que puede haber. No se pongan a pensar en la parte espacial. Porque todo es igual y pues no tiene relevancia, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque ¿qué es un poliedro? Son figuras iguales. Entonces, ¿para qué le va a hacer el desarrollo de algo? Pues si va a hacer un cubo, pues haga 6 cuadrados y péguelos. ¿Sí? Si va a hacer un tetraedro, pues haga 4 triángulos y péguelos. ¿Sí? Entonces no tiene sentido hacerle el desarrollo. O sea, es que cuando usted dice desarrollo, es hacer ciertos pasos, como lo van a ver en las guías, líneas paralelas y líneas radiales, cada uno tiene sus pasos para llegar al desarrollo de estas figuras, ¿sí? Aquí pues no tiene nada de misterio coger y cortar 12 pentágonos y unirlos, ¿sí? ¿Por qué? Vean, por ejemplo, el desarrollo. Busquemos desarrollo de a ver, ¿cuál estamos viendo acá? De un dodecaedro. Y van a ver que
Véanlo. Entonces, ¿qué misterio tiene hacer eso? No tiene nada. Usted lo único que tiene que preocuparse es por aquí hacer las pestañitas y listo, para unirlo. ¿Entendido? Entonces, por eso no aparecen los desarrollos. Mírenlo, algo así. ¿Sí lo ven? Esperen, les borro esta línea que era la que estaba ahí. ¿Sí ven? Entonces no tiene misterio hacerle el desarrollo a un polígono regular, a un poliedro regular. Lo mismo para para un cubo. ¿Listo? Lo mismo para un... Esperen que aquí está... Por ejemplo, un icosaedro. De un icosaedro, veámoslo a ver. Icosaedro. Véanlo. Aquí está. Entonces este es el icosaedro y si se dan cuenta son 1, 2, 3, 4 por 5, 20. Entonces es coger 20 triángulos igualitos equiláteros y unirlos. ¿Sí ven? Entonces ¿sí ven por qué no aparecen ahí? Veanlo, esto está más chévere esta imagen. Porque aparecen todos los desarrollos. Pero entonces no hay un procedimiento para hacer eso. Por la simplicidad. Bueno, para esto sí pues requiere unos pasitos adicionales. ¿Entendido, muchachos? ¿Preguntas, inquietudes? Les quería hacer esta explicación conjunta para que todos hablemos del mismo idioma, ¿no? Y por lo que les digo, hay veces uno sabe todas las figuras, pero no sabe cómo clasificarlas en sí. ¿Sí? Uno no sabe a qué pertenecen, si regulares e irregulares. Y pues, ustedes se dan cuenta, también todos dudaron cuando les pregunté. Entonces no se preocupen. O sea, generalmente uno, de pronto esto ni lo vuelvan a hacer ustedes, pero es importante que lo sepan. Bueno, si la cargo, no cargo. Ah, ok. Bueno, aquí está lo que les decía. Prisma recto, prisma oblicuo. Listo. Pirámide oblicua. Aquí está. Entonces, cuando ustedes hagan el desarrollo de una pirámide, van a llegar a algo así. ¿Listo? Y eso lo obtienen mediante líneas radiales. Entonces, pues ya se empiezan a dar una idea. Líneas radiales son estas líneas que están acá. ¿Listo? Bueno, yo les envío eso y lo revisan. Igual lo que les digo, ahí en la guía está la parte de explícito lo que ustedes necesitan, que es hacer el desarrollo de una campana de extracción. ¿Sí? Esa se hace es desarrollo por triangulación. Entonces, coger la superficie y dividirla en áreas rectangulares. Pero ustedes ya lo van a ver en la guía. Bueno, entonces nos vemos, muchachos. Pues si quieren, no sé, ¿quieren que les deje la sala abierta y se reúnen en sus grupos o qué quieren hacer? Sí, pues sí, bro. Profe, qué pena, una pregunta antes. Pero permítame, dejo de compartir y dejo de grabar.